Buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos Claro. Estamos nuevamente aquí llevando el mensaje de Dios como siempre, como toda la semana, ahí a esos televidentes que nos están viendo y que nos están escuchando por la radio, por la voz de Dios 103.5 FM, que siempre nos acompañan ahí a estar llevando el mensaje de Dios. Y como toda la semana, hoy tenemos a un invitado especial. Hoy nos acompaña nuestro amigo y pastor Manuel Cantillo. Dios te bendiga, Manuel. Bienvenido a tu programa Hablemos Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que nos brinda la oportunidad de compartir con ustedes y con todos los televidentes a través de la emisora y a través también pues de la página web que nos está viendo en vivo. Gracias a Dios por esta oportunidad, que Dios le siga bendiciendo en gran manera este espacio de televisión. Bueno, es una gran bendición y un placer que usted está aquí con nosotros. Siempre aquí está usted, las puertas abiertas, y usted nos dice que quiere hablar claro junto con Nehemías Funes. Pues es un placer, como lo dije anteriormente. Para todos los amigos que están ahí escuchándonos y viéndonos por www.escalandopeldanos.com es la emisora y es la TV. Le enviamos mil bendiciones y quiero que se estén ahí conectaditos con nosotros y no se vayan a despegar, porque hoy tenemos un tema muy especial. Hoy tenemos un tema muy peculiar, un tema familiar, un tema que quizás si estás pasando por un momento difícil, Dios te va a hablar hoy, y quiero que tú te metas en la mente que Dios te va a hablar y que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que antes de entrar en el tema, quiero cerrar los ojitos y ponerle el programa en manos de Dios, para que Dios esté guiando el programa y está así llevando a cabo este programa. Así que Padre Dios que está en el cielo, Dios, te ponemos este programa en tus manos, Dios. Ten tu control y dominio de todo lo que vamos a estar hablando aquí en esta mesa de trabajo, Dios. Ahora te pongo a todos los televidentes y radioescuchas que están allá viéndonos y escuchándonos, que están ahí siempre pendientes para un nuevo mensaje tuyo, Dios. Toca su mente, toca su corazón y ya tu trabajo, Dios. Amén y amén. Esto se pone bueno, pastor. Bueno, como lo dije anteriormente, vamos a estar hablando de un tema familiar, un tema que quizás muchas personas están pasando por una necesidad. Y hoy estaremos hablando, claro, de esa problemática, se le puede decir. Vamos a estar hablando de cómo evitar los conflictos familiares. Cómo evitar los conflictos familiares. Ese es el tema que hemos seleccionado y vamos a estar hablando, claro. Pastor, antes de iniciar el tema en profundidad, quisiera saber cuáles son esos conflictos familiares que están afectando ahora, valga la redundancia, a la familia. Bueno, generalmente ahorita las familias están atravesando por una serie de conflictos y situaciones. De hecho, hay situaciones que están generando mayores problemas dentro del mismo vínculo familiar, como lo que es los últimos índices y estadísticas que arroja el DANE y que dan los estudios que ha hecho el Bienestar Familiar y organismos del Estado, han dicho pues que ha crecido y está creciendo de manera desmedida los problemas, sobre todo en jóvenes adolescentes con embarazos no deseados. Los problemas de droga han aumentado, ya que el microtráfico ha sido uno de los medios que ha alcanzado a la juventud, que ha alcanzado y está afectando a la familia. Sabemos que un conflicto de este tipo afecta no solamente a la persona que está enredada en ello, que consume, sino también a la familia, que tiene que tratar con la problemática de la persona, del mismo, ¿verdad? Del mismo vicio. Hay otros problemas que están generando, hay otras situaciones, sobre todo pues miramos la violencia. Es uno de los casos que no solamente está generando emigración hacia otros lugares, sino que de igual manera está creando situaciones donde las familias se están inestabilizando totalmente. Ahorita mismo hay una inestabilidad total en el mundo, y esta inestabilidad se refleja sobre todo en la parte de la familia, que es donde mayormente se puede ver visualizada.
Así, bueno, el pastor está relacionando que hay una estabilidad en la familia, pero ahora vemos nosotros en el núcleo familiar que hay mucho problema y el diablo está atacando a la familia y eso es algo que no podemos ocultarlo, que el enemigo, cualquier persona, pero están acabando con la familia. Vemos a la familia en vía de extinción y es algo que por cualquier momento, en programas anteriores estábamos hablando que ahora para divorciarse es fácil, quieren tomar una decisión a la ligera y lo más fácil es divorciarme y ahí vemos los conflictos familiares que están afectando. Entonces, es algo que vamos a hablar claro, pastores, es algo que vamos a hablar claro y es que los conflictos familiares se encuentran porque se ha perdido los valores, el respeto, la solidaridad y muchos valores, el amor, la comprensión, se han perdido esos valores, esos principios que quizás nos han enseñado nuestros ancestros, porque a veces cuando hablemos claro, cuando falta amor, falta todo, cuando falta comprensión, falta todo. Entonces, ¿usted cree que los valores se han perdido de una totalidad y qué debemos hacer? Sí, esto es evidente. Se puede ver claramente que hay una pérdida de los valores y esto es dado también porque se han invertido los órdenes. A través de las escrituras nosotros podemos darnos cuenta que Dios creó la familia. Y como Amén. la familia es un organismo, una institución, algo creado por Dios, lógicamente esto ha generado de que la familia tenga unos patrones y tenga unos alineamientos que Dios mismo fue el que puso para que la familia pues viviera de la mejor forma a vida y de la mejor forma por haber. De igual manera hay unos alineamientos constitucionales, ¿verdad?, sobre los derechos fundamentales que también pues recalca la Constitución colombiana y en el artículo 42 en adelante que habla sobre los derechos de deberes y sociales del cual hablan. Se ve evidentemente que la inversión de los valores y la inversión del orden, la pérdida de ellos, crea un conflicto y crea una problemática mayor porque el ser humano ya no actúa bajo una normatividad de vida, sino bajo una reacción, lo que la vida le presenta. El ser humano está actuando de igual manera conforme a sus impulsos, instintos y mentalidades, pero es sobre todo porque se ha invertido y se ha perdido lo que primeramente Dios estipuló y Dios alineó para el hombre y para la familia. Así, mira, sabemos que el poder del amor hace grandes cosas. El poder del amor te da la capacidad para tú entender, para tú reaccionar de una manera diferente. A veces cuando estamos en un conflicto, nosotros, ya las personas que hemos llegado a otro nivel, que es el matrimonio, y el matrimonio está conformado por dos personas, mamá, hombre y mujer, puede decir, mamá o papá. Y vemos que cuando nosotros nos casamos, algo que debemos de entender es que y aceptar que no somos iguales. Entonces, a veces uno de los conflictos familiares es cómo vamos a evitar un conflicto familiar, es entender que no somos iguales. ¿Usted qué puede decir ahí cuando nosotros relacionamos y decimos que no somos iguales? Bueno, como usted venía comentando, hermano Nehemías, y también pues a todos los televidentes, hay que primeramente entender algo, que el matrimonio va viviendo etapas. Y una Amén. es la etapa del enamoramiento, donde la pareja está conociéndose, y otra es la etapa después del matrimonio que viene a la adaptación, donde ya vamos a adaptar nuestros caracteres, donde vamos a adaptar nuestras formas de vida, nuestros hábitos y todas estas cosas. Pero posteriormente todo esto va cambiando en la medida que se van desempeñando y se van dando otros roles, como son la venida de los hijos. Ya los hijos genera otra etapa, otro cambio, porque ya el tiempo que gozaba la pareja de más privacidad lo va perdiendo porque ya tiene que irlo invirtiendo con los hijos también y hay que irlo manejando adecuadamente. El traer hijos al mundo es primeramente una responsabilidad, pero hay que partir del principio que usted colocaba, ¿verdad? Que los hijos son diferentes y que de igual manera dentro del matrimonio las personas, los cónyuges son diferentes. Así es. Cuando la palabra de Dios dice, por lo menos en el libro de Mateo,
perdón, en el libro de, sí, de Mateo lo enfoca, pero también lo enfoca el libro de Génesis, donde el hombre halló ayuda idónea. La idoneidad que la Biblia resalta en ningún momento habla de un ser perfecto y de un ser que tiene afinidad contigo, no, de un complemento, de saber que las parejas, las personas tienen diferencias, de saber que no somos iguales, de saber que ella tiene y fue criada bajo una forma de vida. Amén. Y él de otra, él pertenece a una familia con diferentes valores o principios y ella de otra. De igual manera así van a ser los hijos. También los hijos que vamos a traer al mundo van a ser diferentes en comportamiento, en su carácter, en su temperamento, en su personalidad sobre todo. Mira, la palabra de Dios hace una referencia sobre el yugo desigual, y creo que para evitar los conflictos familiares, debemos de nosotros buscar una pareja. Porque dos géneros, usted está diciendo que cuando una persona tiene diferentes crianzas y una diferente crianza a la otra persona, estamos hablando de género femenino y masculino, de un joven, de una dama. Entonces, cuando nosotros hablamos claro que son diferentes, es que estamos diciendo que tienen dos diferentes culturas, tienen dos pensamientos diferentes. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con una persona con un yugo desigual totalmente, ahí es donde va a haber los conflictos. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Por eso cuando la etapa del noviazgo debe ser la etapa más importante, porque es donde vamos a descubrir cómo esa persona, qué es lo que piensa esa persona. Y obviamente no vamos a pensar igual que esa persona, porque son dos mundos distintos, pero algo que se asemejen. ¿Qué es lo que está buscando esa persona? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué es lo que apunta? Y eso va a ser algo que te va a evitar un conflicto más adelante en el matrimonio. Así es, sobre todo porque si trabajamos prematuramente, si trabajamos a tiempo en este asunto, por lo menos cuando ya dos personas, en este caso una pareja, ya va visualizando posteriormente llegar al matrimonio, hay asuntos que hay que tomar y hay asuntos que hay que ver con más detenimiento, que de pronto pensar de una manera más ilusionada o más fantasiosa, ¿verdad? Sobre el encanto, la atracción que estas personas generalmente son las que se expresan y las que se ven. Hay que tomar temas dentro de ese mismo estado como de diferencia, de qué tipo de personas, qué tipo de costumbres, qué valores, cómo eran en mi familia, cómo me criaron, cómo te criaron a ti. Porque el matrimonio tiene como fin llegar a un acuerdo. El matrimonio es un acuerdo, es un pacto, es un compromiso que ambas personas hacen. Eso implica que tienen que sentarse, que hay que mirar una cosa a la otra, mirar las diferencias y lleguemos a una conclusión y miremos qué aportas tú, qué aporto yo, qué tengo que quitar de mí, qué tienes que quitar tú de ti, para que esto pueda funcionar de manera adecuada. Así es, pero ahí en la etapa del enamoramiento, y hablemos claro que a veces nosotros nos encegamos, y eso lo hemos venido hablando, y nos encegamos, no, por ahí él cambia, no, si él es malo, él nunca va a cambiar, a menos que le entregue el corazón a Dios, hablemos claro, y que tenga un renuevo en su vida, porque a veces quita la cultura, sus rasgos de la persona o sea, toda la crianza que ha tenido, eso es muy difícil. A veces yo digo que debemos de tener una lupa y hablar claro de este tema. También algo muy importante es evitar el favoritismo. Es algo muy importante también en el núcleo familiar, más cuando tenemos hijos, más cuando tenemos más de un hijo, haciendo el favoritismo en este campo, en la familia. ¿Usted qué puede decir, evitar el favoritismo? Bueno, en la familia, lógicamente, una de las cosas que afectan generalmente a la familia y sobre todo en la relación entre los hijos es el favoritismo que a veces incluimos, en el que también caemos los padres. Cuando comenzamos a ver de pronto a un hijo de una manera distinta o más especial que otro, cuando comenzamos a tener cierta inclinación y cierta preferencia por un hijo más que por otro. Estas son cosas que afectan la relación sobre todo entre los hijos, porque aunque el padre lo haga de una manera inconsciente, los hijos lo van viendo y van observando, y esto va creando en sí un resentimiento y a veces una manera de rechazo
que se vaya viendo el muchacho o se vaya viendo el niño de manera rechazada por su padre, inclusive llegan al extremo a veces de verse como relegados. ¿Por qué? Porque este es un conflicto emocional, un choque emocional, psicológico en el que el padre va incurriendo en el hijo sin darse cuenta que lo está afectando de esta manera. Cuando ya de pronto los padres caemos en el error de darle a uno porque es el más sufrido, porque es el más enfermizo, porque es el que más ha costado, porque es el que más nos ha costado corregir. Todas estas cosas afectan, y una de las cosas, sobre todo, que aunque los hijos sean iguales, sean diferentes, como lo hemos visto, no sean iguales, esto no significa que el trato del papá y el comportamiento de él como padre hacia sus hijos también sea diferente, ¿no? El corregir a los hijos, el manejar a los hijos y el formar un comportamiento en ellos va a ser diferente, pero su acción como padre para con sus hijos tiene que ser con todos iguales. Así es, así es. Evitar el favoritismo. Entonces, mira, nosotros en el núcleo familiar es algo que hay una frase que es algo que es reluciente, que es cuando uno se le acerca a un niño y dice, no, es que mi papá quiere más a mi hermano menor, o es que mi papá quiere más a mi hermano mayor, pero es porque lo quiere. Entonces hay que hablarle claro a esos niños que nos están viendo también, y es que el amor del padre es único. El amor del padre, a veces como usted lo está diciendo, a veces porque es el más enfermizo, a veces sin querer le estamos haciendo un hueco emocional a nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos hablar claro de esta manera? Entonces, hemos venido hablando sobre aceptar antes de casarnos que no somos iguales, que son dos géneros, femenino y masculino. El otro es evitar el favoritismo, que nos envasamos más en la familia con nuestros hijos. Vamos a hacer la primera pausa musical y ya volvemos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
Y después de esta pausa musical muy hermosa, muy bella, vamos a continuar el tema. Hemos venido hablando, como le dije anteriormente, el tema es cómo evitar los conflictos familiares. Bueno, también tenemos acá la compañía de nuestro apóstol Hugo Funes. Bienvenido, apóstol, ¿cómo está? ¿Cómo la ha pasado? Bueno, muy buenos días, estar aquí contento de estar con ustedes una vez más en su programa Hablemos Claro, para pasar un rato chévere aquí, hablando claro con la gente y llevando un mensaje de edificación a la familia. Amén, apóstol. Hemos hablado de dos puntos esenciales y uno de los puntos es que aceptar que no somos iguales, el otro es evitar el favoritismo. ¿Usted qué tiene que decir aquí en estos dos puntos para hacer un breve resumen para seguir el tema? Bueno, hablando de no somos iguales, está en el hecho de saber de que cada ser humano viene diseñado de una manera especial. Así es. Y que todos los hijos no son iguales, algunos son más voluntarios, otros son más quietos, algunos son caseros, otros les gusta estar más fuera y así sucesivamente. En el caso de que no son iguales, a veces nosotros como padres pretendemos de que porque este hijo es más activo, más fructífero y aquel es un poco más quieto, pensamos de que hay algún problema y deseáramos todos los padres que todos tengan la habilidad de ser productivos, pero cuando estamos convencidos de esto, que mi hijo mayor no es igual al menor, el menor no es igual al mayor, el tercero no es igual a los dos primeros, la niña no es igual a los niños, entonces, bueno, ahí está esa parte. Si estamos claros y estamos convencidos que no son iguales como seres humanos, cada uno nació diseñado. El día que me hicieron a mí, el día que Dios me diseñó, tomó el molde y lo partió, lo hizo pedazos para que no naciera otro Hugo Funes igual. De hecho, se comprueba con las huellas dactilares, donde cada uno nos identificamos. Aún en algunos países ya están tomando lo que es el iris, la pupila del ojo. Cada uno en su niña allí es diferente. Hay algunos lugares donde la persona no pone el dedo, no pasa una tarjeta, sino simplemente pone su ojo derecho y se abren las puertas enseguida. Así es. Porque hay algo que lo identifica, que no somos iguales. Y el otro favoritismo, pues escuché ya aquí llegando a los estudios ahí el aporte que daba muy bueno nuestro hermano Pastor Manuel, un enfoque muy especial. Me gustó, sí, lo que él dijo fue asertivo en esa parte y pues comparto la misma idea de él en cuanto a evitar el favoritismo. Así, apóstol. Bueno, hablando ahora muy importante este punto que voy a decir, es ministrar unidad familiar. ¿Qué tiene que decir nuestro pastor Manuel cuando se dice vamos a ministrar unidad familiar? ¿Qué tiene que decir? Uno de los, hacemos los apuntes bíblicos, una de las familias que sobre todo que más mostró conflictos familiares fue el caso de Rebeca e Isaac, al tener sus hijos Esaú y Jacob. Y esto ha generado tanto conflicto porque ellos cayeron en el error del favoritismo, que posteriormente creció también con ellos, eso avanzó a través de los años y fue algo que nunca pudieron corregir ni evitar ellos mismos. Cada padre tenía la inclinación por uno de sus hijos, sobre todo porque veían la personalidad de cada uno de ellos y se inclinaban por sí mismas, se identificaban con ella. Esto afectó de tal manera que no solamente mostró, ¿verdad?, la desigualdad, mostró el favoritismo que ellos mostraban, sino que también creó un problema que no logró que sus hijos se unieran como debieron haberlo hecho. De hecho, cuando la Biblia resalta que hubo un encuentro de ellos, no dice que hubo una permanencia de ellos verse continuamente. Solo hubo un encuentro y cada uno continuó su camino y cada quien buscó e hizo su vida de manera distinta. Se puede ver que hay cosas que van creando y van desencadenando otras. Y el favoritismo va creando entre los hijos una medida de desunión. Por lo que hay que trabajar.
Hay que trabajar mucho en la unidad, en el apoyo. Ahorita mismo tomando el tema pues de lo actual sobre la emigración de colombianos de colombianos de Venezuela a Colombia, y si no solamente esto, personajes del lejano oriente hacia las costas de Europa, también están dándose grupos de migraciones donde generalmente se cuenta y se debe, quien primeramente me debe apoyar es mi familia, porque si la familia trabajara más en la unidad, pues yo creo que se fuera más fructífero, fuéramos mejor. No es lo mismo trabajar uno para todo que trabajar todos para un mismo fin. Así es. Bueno, apóstol, para ministrar la unidad familiar, ¿cuáles son esos pilares? ¿Cuáles son esos pilares para ministrar unidad familiar? Bueno, yo pienso de que uno de las bases o los fundamentos para administrar la unidad familiar, eso comienza desde muy niño, de muy pequeño. Por lo menos vemos el caso no solamente de Jacob y Esaú, sino esa parábola tan bonita como fue la que decía Jesús del padre que tenía los dos hijos, que el menor se fue y vivió perdidamente, luego viene, después de tantos años, el padre se goza, abraza a su hijo, lo manda a bañar, lo manda a vestir, le pone anillo, le mata el becerro, pero el hermano mayor no muestra esa actitud de gozo, de alegría de ver nuevamente a su hermano, sino que comienza a sacar, a resaltar de que él se había ido y había abandonado la casa de papá, malgastado lo que se había llevado y ahora viene nuevamente. Entonces, allí se puede notar que había una división, había una separación, y muchas veces los hijos, es como se dice comúnmente, hermano Manuel, Pastor Manuel, que las ovejas son iguales al pastor. Y eso es una verdad. Usted quiere conocer al pastor, mire cómo se comportan las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Así es el pastor. Así es la familia. Tal son los hijos, son los padres. Aunque algunos rompen ese patrón. Hay hijos que son egoístas y los padres son muy dadivosos. A veces hay una madre que es dadivosa y tiene un esposo, un padre que es tacaño. Entonces, la unidad familiar comienza de los más pequeños detalles. Desde compartir un lápiz pequeño. Hay veces que uno de los niños botó el lápiz y ahora su hermano tiene dos, va para la escuela y el mismo padre le dice, no le dé porque a él le gusta botar lo suyo. En vez de aprovechar esa enseñanza en el momento y decirle, bueno, usted tiene dos, su hermano botó un lápiz, haga el favor y préstele uno mientras él consigue. Son pequeños, entonces desde pequeño se ministra la unidad. Así es. ¿En cuáles son los pilares? El pilar es primero una buena enseñanza. Segundo, en esa enseñanza, enseñarles el compartir, el amarse. Un buen ejemplo. Buenos ejemplos. Que ellos estén viendo, bueno, mi mamá no es egoísta con papá, mi papá le gusta compartir con mamá. Hay veces, yo he conocido parejas que el varón cuando llega a la casa siempre acostumbra a dejarle un poquito de comida a su esposa. Siempre comparten el plato, no comen si no le da el poquito. A veces la esposa se está comiendo algo y guarda el poquito. Y son cosas, ejemplos que se vienen dando y no solamente dentro de la casa, sino que también se manifiestan hacia afuera. Ahorita el núcleo familiar que se le está dando valor, mamá, es padre, madre e hijos. Pero es que eso se extiende más. Así. ¿Dónde está esa abuelita? ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde están los tíos? Hay veces que nosotros enseñamos a nuestros hijos a que no valoren y no respeten a sus tíos, no amen a sus abuelos. Entonces nada más el núcleo familiar está ahí. Yo le llamo a esos casos, le llamo casa sola. Así es. Donde todo reina es a que si no me favorece a mí, no me interesa a los demás. Y los hijos están viendo eso.
Si mamá no valora a papá, a su papá, a mamá y a sus hermanos, ¿por qué yo voy a amar a mi hermano? Si mi mamá no me está enseñando que ella ama al suyo. Así es. Si mi papá no me está enseñando que él ama a sus hermanos, que comparten. Hay una lejanía, hay una indiferencia y yo estoy aprendiendo eso. Así es. Creo de que eso comienza entonces de casa. Amén. Aún profesores, para eso estamos nosotros. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un compromiso, nosotros como líderes, como pastores, no solamente porque hay gente que está hablando de mucha venida de Cristo, de infierno y cosas, pero lo que va a llevar a la gente al cielo es fundamentarlos en vivir conforme al reino de los cielos. Así es. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Qué es buscar el reino? Enseñar a la gente a vivir en amor, en paz, en comunidad, en entendimiento, en el respeto, la unidad. Ese es el reino de los cielos. Así es. El reino de los cielos no es que yo voy a predicar y casa, carro, finca. Hay gente que tiene un automóvil fino, tiene una buena casa, pero están llenos de egoísmo, de tacaño, indiferencia. Hay odio en medio de su familia. No, eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es vivencia. Vivencia. Como Jesús. Jesús tuvo la capacidad de enseñar cosas nuevas a todos sus seguidores. Así es, cuando estamos hablando claramente de unidad familiar y cuando relacionamos con ministrar, el apóstol Hugo Funes estaba relacionando que todo va fundamentado en la familia, en el núcleo familiar. Entonces cuando nosotros queremos ministrar la unidad, debemos de entender que la unidad es el pilar fundamental y vital de una familia. A veces nosotros vemos familias desunidas, el hermano peleando con el otro hermano, el papá peleando con el hijo peleando con el papá peleando con mamá, pero ahí vemos que la unidad familiar da el poder para romper todas las barreras. Se le pueden levantar muchas personas, pero cuando hay unidad podemos salir victoriosos, amén. Entonces el pilar fundamental, como lo dije anteriormente, es la unidad familiar. Entonces, uno de los pilares más importantes para evitar los conflictos es tener una unidad sólida, una unidad consolidada, para que Dios te esté exaltando. Amén. Entonces, lo más importante es tener la unidad. En Nehemías, mira, dice la Biblia que una de las funciones que vino a hacer, creo que acá nuestro hermano pastor Manuel también podía afirmar eso. Una de las funciones que vino a hacer Juan el Bautista, dice que Dios había prometido en el libro de Malaquías que antes que se manifestara el Señor iba a venir Elías y él haría volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Luego más adelante dice que el mismo Jesús dijo que Juan Bautista era aquel Elías que había de venir. Ahora, el ministerio de una iglesia, el ministerio de esta sociedad, el ministerio que se debe llevar un líder es consolidar a la familia, hacer volver el corazón de los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque a veces el padre ha herido el corazón de los hijos y los hijos están apartados. O los hijos hirieron el corazón del padre y el padre también ha tomado una posición. ¿Cuál es el ministerio actual por el cual debemos trabajar hoy? Hacer volver el corazón de los hijos a los padres, los padres a los hijos, de tal manera que haya una unidad. No sé qué tiene que decir el pastor Manuel de esa parte y afirmar. Claro, sobre todo, como usted lo hacía saber, apóstol y hermano Nehemías, que uno de los pilares de la familia es la unidad, sobre todo con el aporte que nuestro apóstol hacía, ¿verdad? Ese debe ser uno de los enfoques, sobre todo de uno como ministro y de un ministerio pastoral, y cual sea el ministerio, el interés debe estar centrado en el bienestar de la familia, porque tenemos que ver que cada miembro representa una familia, no una familia representa un miembro, no. Cada miembro de nuestra iglesia, distinto a que lleguen o no, vayan o no, asistan o no, cada miembro representa una familia, y hay que decirle algo a los ministros que nos ven y que nos escuchan,
que nuestra labor como pastor va más allá de pastorear a una persona. Hay que mirar que dentro de nuestras obligaciones como pastor, hay que inclinarse por la armonía y el bienestar familiar de ese miembro. Yo sé que si una familia de mi miembro está bien fundamentada, está bien estructurada, está viviendo en armonía, se están haciendo valer, se están haciendo ver los valores, se están implementando patrones de vida de manera correcta, eso va a hacer que yo voy a tener un miembro sano, primeramente psicológica y emocionalmente, y una familia bendecida donde el reino de Dios va a poder alumbrar, como lo dice la Escritura. Ninguna persona, ninguna luz se pone debajo de la mesa para que alumbre solo un espacio. Se coloca encima para que alumbre toda la casa. Y Jesús decía, así pues, alumbremos nosotros para que los hombres vean vuestras buenas obras. Y Jesús tomó un ejemplo desde el punto de vista de algo natural como es la familia, dentro de un espacio cerrado como era una casa. Y eso hay que verlo, ¿verdad? El apóstol hace un enfoque y hace un aporte muy importante que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para los líderes y ministros del Señor y para todos aquellos hermanos en la fe que están ministrando y que están liderando también y que trabajan de la mano como colaboradores dentro de un ministerio pastoral. Ahí, hablando claro en esta mañana, hablemos así, yo he tenido la experiencia de escuchar a ministros que dicen, vea hermano, yo le voy a decir esto. El asunto es que primero es Dios sobre todas las cosas. Eso de mi familia, de los negocios, eso queda en un segundo plano, porque primero es Dios. Ahora yo, cuando yo escucho eso, lo que quiere decir esa persona es que no es importante en que yo me preocupe por mi familia, sino que me preocupe por la parte espiritual. Ese es un concepto religioso. Y hasta citamos la palabra que dicen, el que no deja padre, madre, hijo, heredad por causa del Señor, no es digno de ser llamado mi discípulo. Pero es que ese pasaje fue dado en un contexto bastante hostil, cuando apenas se estaba introduciendo que la gente aceptara a Jesús como su maestro, porque habían unos que aceptar a Jesús era renunciar a la familia, porque la familia estaban aferrada a la doctrina del judaísmo, al fariseísmo y a todas esas doctrinas que había en el momento. Aceptar a Jesús era renunciar, y se daba que en aquel entonces, si alguien quería renunciar a esto, entonces que siguiera a su maestro. Ahora, ¿quién respondía por esa persona? Su maestro. Aplicamos eso hoy, ¿no? Que primero es Dios, y aún le ministramos eso a mujeres, hermanas en la iglesia. Entonces la hermana se levanta contra el esposo, faltándole aún al respeto, no sujetándose. Y entonces, ¿dónde queda el otro versículo que dice que la mujer debe estar sujeta a su marido y cumpliendo el deber conyugal? Así entonces, es haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, sin querer nosotros mismos, para todos los ministros que nos están escuchando, estamos influenciando, porque estamos enseñando a una madre que sea indiferente a las necesidades de sus hijos, o un hijo que sea indiferente a las necesidades de sus padres, porque ahora es cristiano. No, si en verdad le estamos dando lugar primeramente a Dios, tenemos que ministrar a Dios en la familia. Así es eso, el primer lugar es Dios, llevar a Dios ahí, a la casa, a ese hijo, a ese esposo, a ese. Dios no me está llamando a mí. Esto lo podemos hacer en lugares donde el contexto, tenemos libertad de culto. Aquí nadie impresiona. Aquí hoy día es una bendición que un hijo se convierta al Señor. Es una bendición que un esposo, una esposa busque de Dios. Nosotros no estamos, habrán contextos geográficos donde las cosas serán diferentes. Amén. Pero eso no aplica a todos los contextos. Entonces hay que ponernos a hablar claro. Porque hay veces que el pastor se pone en el altar. No, hermana, si usted venga primero Dios, porque el culto es a las 7 y usted tiene que estar a las 7. Yo enseño, yo le digo, hermana, vea. Si un esposo que no es converso, le dice a la esposa un domingo en la mañana, mija, quiero que me dediques la mañana hoy. Salgamos. Entonces, primero no. Vaya
complázcalo, Así es. salga, comparta con él en familia. Mañana hay culto, yo vengo mañana Así es. al culto, vengo el miércoles. Quizás ese día el compartir en unidad puede quebrar paradigmas, porque a veces lo que se siente el esposo o sienten los hijos es que desde que papá se convirtió al evangelio, desde que mamá se metió al evangelio, me la quitaron, ya no es la misma. Hay un testimonio de una joven que me decía: pastor, a mí no me ha servido que papá se convierta. Y yo decía: ¿por qué, mija? Sí, una bendición. Y no, papá antes llegaba embriagado todos los sábados a la casa. Y llegaba en los efectos del alcohol, nos llamaba a todos: vengan acá, mis hijos, alístense que nos vamos. Yo los llevaba a un parque, a un restaurante, les daba comida, compartía un helado y todo, y qué es lo que quieren, y le daba. Pero ahora se convirtió el evangelio y dice ella: pastor, ahora llega, ahora no toma, y ahora es peor. Ahora no comparte con nosotros, no nos invita a un parque, no nos invita a comer fuera. Se acabó la unidad. Hablemos claro. Hablemos claro, se acabó la unidad. Entonces, hay hermanos que citan el versículo donde Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz, sino espada. Oye, pero eso ¿en qué contexto lo dijo el Señor? ¿Qué tiene que decir, mi hermano? No sé, hablemos claro, porque yo a veces me emociono así cuando estoy hablando de estas cosas, porque todo eso son conceptos religiosos y hablamos en contra de la religiosidad, pero nosotros mismos la estamos metiendo. ¿Qué tiene que decir usted? Yo no sé. Hable claro usted también. Hay que hablar claro, apóstol, y la amada audiencia también hay que hablarle claro, porque Dios instituyó, antes de una iglesia, instituyó una familia, y fue lo primero que Dios dentro del vínculo de la creación hizo. Hay que mirar algo, que muchas veces nosotros como líderes cristianos caemos en el error en el que caían los grupos religiosos, sobre todo los fariseos. Transgiversaban la ley decía que Dios promovía, a través de la ley promovía la honra, promovía el respeto, promovía el apoyo, promovía muchas cosas buenas, por lo menos en ese texto de la ley de Éxodo 20, cuando dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Esa es una ley, y eso era ley, y eso era mandamiento, y todavía ese mandamiento no se ha alterado, porque Pablo lo hace ver nuevamente en Colosenses 4 y nuevamente en Efesios se hace otra vez recalcar. Pero hay algo que los fariseos con el tiempo, y nosotros a veces incurrimos en acciones fariseicas siendo cristianos y lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos transgiversaron esa verdad y muchas veces llegaron al extremo de que si la persona tenía algo para honrar y llevar a su padre en apoyo a sus padres, pero la persona de pronto había hecho un pacto con Dios y llevaba aquello que era para su padre y cumplía con Dios, ellos decían que estaba bien, pero Jesús cuestionó eso y les dijo a ellos: ustedes con simplemente quitarle de la ofrenda a la gente que era para padre y dársela a Dios, y dice que están bien. Jesús cuestionó eso de tal manera. ¿Por qué? Porque en verdad incurrían en una falta. Lo que el hijo destina para el padre es para el padre, es una honra que el padre debe recibir de su hijo y que el hijo debe dar como agradecimiento y como honor a sus padres, por respeto a sus padres, porque Dios bendice también eso. La Biblia dice que si honramos a padre y madre seremos de larga vida sobre la tierra. Entonces, a veces nosotros no promovemos esto, ¿verdad?, en la familia, y estamos actuando como los fariseos. No, ¿usted para qué se va a gastar tanto dinero en cosas tan innecesarias? Mire, no, hay que también invertirle a la familia. La familia también hay que ver porque ellos también cuentan, ellos también se crean incentivos y motivaciones como para continuar y seguir al Señor sobre todo. Hablemos claro, porque a veces nosotros pensamos que cuando yo estoy en el parque o en un lugar recreativo, a veces nosotros pensamos que cuando estamos en el parque, en un lugar recreativo con la familia, ahí no está Dios. Ese es el pensamiento que algunos tienen. Es que yo debiera estar ahora en la iglesia. Ahora mismo, en vez de estar aquí en este parque, en este lugar recreativo, con mi familia, debiera estar en la iglesia, porque pensamos de que Dios no está ahí. Y cuando yo estoy haciendo eso, le estoy dando lugar a Dios, porque estoy enseñándole a mis hijos el fundamento, el amor.
Porque es que la gente cree que Dios odia la recreación. Y hay evangélicos de cualquier que se murieron. Se murieron emocionalmente, sentimental, el día que se convirtieron al Señor. Ya no van a un parque porque creen que Dios se pone bravo. ¿Qué haces en este parque? ¿Qué haces en este lugar? Ajá. Y resulta de que Dios está ahí cuando te ve a ti también, con tu hijo, cuando ve que tu hijo está jugando. ¿Por qué no llevar a un niño, a una familia, a un centro de recreación, donde le llaman eso, los cuestiones mecánicas, donde el niño suba, que se suba en el caballito, en el carrito loco, que se estrelle, luego se come un helado, luego compartimos en familia? La gente piensa, no, ese es pura vanidad. Esa es práctica cosa del mundo. Eso es cosa del mundo, no, ahí está Dios, ahí está Dios. Entonces el hijo, la esposa, toda la familia va a estar contenta. Hablemos claro. Entonces y ahí contaminamos. Sí, o algunos creen que se contamina. Yo voy a contar una experiencia. Yo, por lo menos, hay cosas, aunque uno ya está libre, porque una cosa es la libertad que Cristo nos da. Por lo menos yo en el aniversario con mi esposa, yo la invité a comer, fuimos un día a playa, fuimos un día a un hotel. Entonces este año salimos a comer y luego, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí estaba el cine, la sala de cine. Entonces le dije a mi esposa, vamos a entrar al cine. Y bueno, yo tenía años luz que yo no iba a un cine, y menos con mi familia, menos con mi esposa, porque a mí me enseñaron de que las sillas de escarnecedores son las sillas de los teatros. Entonces yo decía, sí, porque ahí se sientan novios y se besan, y ahí, entonces yo tenía ese concepto. Pero ese día entré al cine, vimos una película y en medio de la película lloramos, nos abrazamos, una película de la historia de los mineros de Chile, los 33, y ahí lloramos y salimos unidos, ya. Porque es una historia que nos hizo encontrar del valor de la familia, el valor del matrimonio. Y mi esposa y yo llorábamos como niños, ella comiendo palomitas como niños. Pero fíjate que una cosa tan sencilla, ¿cómo consolida en unidad a la familia? Déjame decirte, tú que estás escuchando, que tienes unos conceptos. Si yo soy pastor de la iglesia, si tú me llamas y me dices, pastor, no voy a poder ir hoy, tenía un compromiso, pero mi esposa, que no es conversa, quiere hoy que la saque. Yo prefiero poner a alguien que lo asista en el compromiso y que él se vaya con la familia, porque quizás el próximo domingo me viene con toda la familia. Así Es porque les estoy enseñando, no lo estoy dividiendo, ni lo estoy alegando, ni separando. Antes lo estoy uniendo, y en la unidad está el amor. Así y en el amor está Dios. Apóstol, en pocas palabras es que debemos de hablar claro, y es que Dios no va a irrumpir en la familia. Al contrario, debemos de tomar la palabra de Dios y siempre nosotros recargar que la unidad familiar es lo más importante. Entonces, ustedes como ministro, ahora hablando claro, ¿cuán grande es la importancia de la orientación matrimonial? ¿Qué es importante en la orientación matrimonial? Bueno, en la orientación matrimonial es importante porque yo decía al comienzo, las parejas tienen etapas. El matrimonio está relacionado con las etapas de la vida y con las etapas dentro del mismo matrimonio. Decía que una cosa es la etapa de adaptarse, de enamorarse, la etapa de traer hijos, de criar hijos. Cuando los hijos van creciendo todavía es otra etapa diferente a cuando están pequeños. Todas estas cosas, ¿verdad?, necesitan de una asesoría matrimonial correcta. El problema de hoy en día es que a veces las parejas tenemos conflicto, pero no buscamos ayuda, sino cuando el conflicto ya se ha generado. Yo le decía a una pareja, asesorándola, yo le decía, ¿por qué debiendo haber hablado a tiempo hablamos después? ¿Por qué teniendo la oportunidad de evitar un conflicto tenemos que padecerlo? Muchas veces, y veíamos un aporte que compartíamos como pastores, nuestro apóstol nos la presentó, de algo que, bueno, una charla que alguien daba, un motivador, pero fue profunda de tal manera
que él decía, hablaba sobre la experiencia, él decía, la experiencia es importante, no es importante, y daba otro punto de vista. Pero algo que decía, quien hablaba decía era que la experiencia no es importante cuando ya le ha tocado a uno vivir la amargura, vivir el sinsabor del error que cometió. Entonces, es algo que se puede evitar. No necesariamente uno tiene que pasar por situaciones como para aprender. Nuestro apóstol nos ha enseñado y nos ha dicho, no es necesario que los hijos pasen por situaciones difíciles para que aprendan lo que vivieron sus padres. Sencillamente, haberlo vivido su padre y su padre enseñárselo a los hijos puede ser suficiente para que el hijo continúe una vida de una manera correcta y adecuada sin tener que pasar por la amarga experiencia de tener que atravesar situaciones difíciles en su vida. Entonces hay que mirar que a veces las parejas y dentro del matrimonio se requiere de una asesoría correcta. A veces visualizamos mal esto y tomamos y resulta que los conflictos de pareja no lo contamos con las personas adecuadas, apóstol, sino con el amigo que más afino, con la persona, con la amiga que mejor me escucha. Y muchas veces los que más me conviene no son los que más van a aprobar mi comportamiento, ni mi actitud, ni mi decisión. Porque Así como es. no se relacionan, no se adecuan a lo que yo quiero, sencillamente el que me va a asesorar va a tener un punto de vista diferente al mío, él va a ser imparcial y él no se va a poner. Yo siempre cuestiono algo con el respeto de todos los que me ven y me escuchan. Yo siempre cuestiono algo que yo he escuchado decir a personas que asesoran pareja y es, póngase en el zapato de aquel. Yo siempre he dicho que el asesor nunca puede ponerse en el zapato de nadie, porque colocarse en el zapato de alguien es mirar y vivir la experiencia que él está viviendo, es mirar cómo él ve, y por lo mismo es que él no ha salido del conflicto donde ha ingresado. Yo siempre tengo que estar en mi posición, aunque él permanezca, mi idea es sacarlo de los zapatos donde él está metido, o del lugar donde él mismo ha ingresado. Amén. Hablemos claro. Yo en una ocasión decía, ¿qué quieres? ¿Un consejo o que te entienda? Es lo mismo lo que usted decía. ¿Quieres que me meta en tus zapatos? Más o menos es la misma. Ahora, en este momento hay hogares, usted que me está viendo, usted amigo, usted ministro que está ahí sentado, que quizás no has orientado bien a tus ovejas, a las familias que Dios te ha llevado a la congregación. Hay veces, siquiera comencemos a trabajar con los que están ahí en la iglesia, esa familia que ya Dios te llevó, porque a veces tenemos un liderazgo recargado. Hay pastores que le tienen 1, 2, 3, 4, 5 cargos a una sola persona, y esa mujer está cargada en la iglesia y en el hogar, y a veces le enseñamos a que decida más por la iglesia que por su familia. No, hay que cuidar. Tú que estás escogiendo líderes, entrégale un cargo que él te lo pueda cumplir, pero tienes que hacer énfasis, tiene que hacer énfasis en el valor de la familia. Yo no puedo permitir que un líder de mi iglesia me esté cumpliendo todos los cargos, pero tenga a su familia abandonada. Amén, así Mejor vamos a descargar lo que me cumpla uno. Por eso es que en la iglesia hay tantos miembros, pero a veces uno solo tiene hasta 5 cargos y el miembro se cree el más santo, el más poderoso en la iglesia, pero tiene el hogar destruido y descuidado. y descuidado, sin compromisos. Ya no quiere ni suplir, porque todo es infierno, todo es vanidad de vanidades. ¿Para qué? Y no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú edifiques la familia. Quizás la experiencia que muchos tienen hasta este momento es desagradable, porque hubo un evangélico que no supo manejar, porque hubo un líder que no supo orientar. Ahora, se terminó la comunicación, no hay compartimiento en la familia. Ese hombre ya no quiere salir con la esposa a dar una vuelta, un paseo, porque cuando vienen nuevamente, vienen peleando. Yo te voy a dar un consejo, mujer, varón que me escuchas. Mira, la mujer tiene que aprender de lo que le gusta al hombre. Mira, hay hombres que les gusta hablar de fútbol y se empapan de los cuántos puntos lleva Colombia, con cuántos son eliminados. Aprende para que tu esposo no se vaya a ver el partido a la cantina, sino que se quede contigo ahí en casa. Que se queden todos los muchachos viendo con papá el partido. Lee prensa,
para que te empapes de las noticias, porque si a ese esposo le gusta hablar de noticias, tú comiences a compartir con él, comienza a compartir con tus hijos, qué es lo que a tus hijos les gusta. Hijos, qué es lo que le gusta a papá. Comiencen a compartir en familia. Hay que volver a darle ese valor importantísimo. Así es. Y no solamente valor, sino todos los agregados que puedas. Porque si tenemos familias sanas en nuestras iglesias, tenemos iglesias sanas. Tenemos iglesias bendecidas, iglesias prosperadas. No puede haber una iglesia sana y bendecida si las familias se están destruyendo. Amén. Ahora, si hay alguna familia que necesita un consejo, busca un pastor. No un pastor que esté lleno de prejuicios y de cosas. Un pastor que tenga una libertad verdadera en Cristo, que te dé una buena orientación, que te encamine en lo que en verdad Cristo quiere para ti y tu familia. Que no meta a la familia en legalismo, en cuestiones religiosas, sino que los tome de la mano y los lleve a la libertad, que es donde está el Señor sentado y esperando. Así, apóstol, ahí vemos la importancia de tener una buena orientación matrimonial. En pocas palabras hemos hablado claro que ser cristiano que no sea un problema familiar, que ser cristiano y ser creyente, ser un verdadero cristiano que sea una bendición para nuestra familia, que nosotros seamos la luz. Porque, apóstol, yo he visto varias historias también donde ministros se cargan, líderes se cargan de mucho y a veces se olvidan de la familia. Y a veces por eso quizás los demás familiares de nosotros no quieren llegar a los caminos del Señor, porque dicen, no, el evangelio, ser cristiano, eso te atrapa, eso te olvida de la familia. Pero no, cuando nosotros creemos en Dios debemos ser la bendición, debemos ser la luz, te lo dije anteriormente, debemos ser esa paz. Todo eso es lo que ellos quieren buscar, ese amigo que lo escucha, que lo orienta. Eso es ser cristiano. Amén, apóstol. Bueno, ¿tiene algo que decir ya de último, que vamos a cerrar el programa? Bueno, la verdad que yo pienso que este programa debíamos hacerlo como más extendido, unos 5 horas diarias, porque es que hay mucha tela que cortar en estos temas. Para mí es, si usted no está caminando, si tu hogar está en conflictos por causa del Señor, es porque tú no estás manejando la situación bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer un padre, vamos a tomar conciencia en qué estoy fallando yo, cuáles han sido los cambios negativos que tengo, porque yo sé que los cambios positivos no te están dañando, sino los negativos. Ahora, ¿qué tengo que volver a reiniciar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Será que tengo que volver al diálogo con mi esposa y con mis hijos? ¿Será que tengo que entrar a la tolerancia? ¿Qué hace falta? Recreación. ¿Qué hace falta? He dejado de suplir las necesidades básicas por estar ocupado en las cosas de Dios. ¿Tú crees que Dios se agrada de eso? La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Así es. Entonces Dios te llamó a ti a que tú proveas para tu casa. Y no solamente te estoy hablando de plata, te estoy hablando de amor, comprensión, tolerancia, respeto, unidad y, ¿por qué no?, una buena comunicación. Así Vuelve y verás la gloria de Dios. Amén. Es lo que puedo decir. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero algo muy importante, apóstol. Quiero que nuestro pastor Manuel dé la reflexión y un consejo para todos los televidentes que nos están viendo, y el apóstol que esté llevando una oración por la unidad familiar y para que esos conflictos familiares se resuelvan. Amén. Vamos a iniciar con el consejo. Bueno, a manera de consejo, nuestro apóstol hacía algo muy claro, ¿verdad? Hablaba muy claro y decía que hay que volver a cosas que iniciaron. Sobre todo la pareja tienen que revivir, ¿verdad? Esa etapa de enamoramiento, aquello que los llevó a tomar la decisión de unirse y de hacerse marido y mujer, aquello que los llevó un día, ¿verdad?, a tener hijos. Ahorita mismo se está perdiendo de tal manera, esto se ha ido perdiendo que las parejas ya con el tiempo se va perdiendo el enamoramiento, el interés y toda esta cosa va llevando a que el hogar y la pareja vaya cayendo, ¿verdad?, en una frialdad de su relación, y cada día va muriendo el amor entre ellos. Nunca se puede dejar de pronto de los detalles, nunca se puede dejar de los gestos amorosos, nunca se puede dejar de hablar de las palabras agradables de pronto que se le expresen a la pareja. De igual manera a los hijos.
hay que tenerlos en cuenta. A los hijos también hay que hacerlos partícipe de nosotros, partícipe de nuestro amor, partícipe de lo que nos llevó un día a tomar la decisión de convertirnos en marido y mujer. De esto, pues ese es el consejo que podemos hasta ahora dar. El tema es muy interesante, es muy extenso también. Damos esta palabra y esperamos que las parejas mejoren cada día, vivan más en armonía y por lo menos puedan aprovechar los mejores tiempos para estar en familia. Así es, muy hermoso ese consejo. Ahora vamos a llevar esa palabra, apóstol, esa oración para que aquellas familias que están pasando un momento difícil puedan ver la gloria de Dios, apóstol. Jesús dijo, ya en momentos de su muerte, le dijo a María, su madre, hablando de su madre aquí terrenal, le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, terminó concluyendo en la importancia de la familia. Por eso hoy te digo, mujer, he ahí tu esposo, esposo, he ahí tu mujer. Amén. Padres, he ahí sus hijos, hijos, he ahí sus padres. Se puede comenzar. No todo está perdido. Y en el nombre de Jesús, en esta mañana, levanto mis manos, creyendo que el Dios Todopoderoso va a traer paz, va a traer armonía, que las cosas y los valores que se habían perdido van a volver a tomar fuerza entre la familia, que va a haber armonía, comprensión, que van a poder compartir más, que aquel hijo que estaba alejado volverá a casa, que ese esposo y esa mujer que estaban separados con la indiferencia se unirán y que el amor del Dios Todopoderoso vendrá con gran fuerza y con gran luz a tu hogar, a tu vida, y que todos verán la gloria de Dios y se gozarán de haber abierto las puertas al Dios Todopoderoso. Que Dios me los bendiga abundantemente y adelante, porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. Qué bendición y qué alegría dar de estar hablando de estos temas, apóstol, junto con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Para aquellos amigos que nos están viendo y que nos están escuchando por www.escalandoperdanos.com/emisora, y nos pueden contactar, enviar un mensaje. Si quieres oración, puedes escribirnos en www.escalandoperdanos.com/tv. Ahí estamos para recibir tu mensaje. Y también en nuestro fanpage nos pueden encontrar como Hablemos Claro. Nuestros teléfonos te puedes comunicar si necesitas un consejo, una guía espiritual, si quieres una orientación, puedes comunicarte al 343-2372 y también al 300-770-8513. Y si quieres ver este video, puedes entrar al canal de YouTube. Nos encontramos como Catedral Apostólica Escalando Peldanos. Ahí le das clic. Muchas bendiciones y muchas gracias. Este es tu programa Hablemos Claro.